Bueno alumnos, buen día. Hoy vamos a estar viendo algo nuevo de la teoría. Espero que el video anterior y las explicaciones anteriores hayan sido de utilidad para ustedes, que hayan podido entender un poco los temas. Les voy a seguir pidiendo por favor que en la plataforma vayan completando las actividades. Muchas yo las he puesto sin tiempo de entrega para ayudarlos un poquito, pero por favor les voy a pedir que los vayan haciendo, ¿sí? De esa manera yo los voy a ir evaluando, así que es muy importante que ustedes también vayan haciéndolas. Para arrancar un tema nuevo, ya hemos visto algunas definiciones de lo que es la química, ¿sí? Como ciencia, estuvimos viendo lo que eran los átomos, las moléculas, el concepto de materia y algunas de sus propiedades. Así que vamos a seguir un poco con eso, pero ya empezando a meternos de a poco en los que son los sistemas materiales y los estados de la materia, ¿sí? Nosotros vamos a encarar este tema de lo que son estados de la materia, ¿sí? Con algunos conceptos que ya tendríamos que tener un poco claros. Nosotros vamos a ver, vamos a decir que la materia, habíamos dicho que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Si ocupa un lugar en el espacio, significa que estamos hablando de que la materia tiene masa. Cuando la materia decimos que tiene masa es porque ahí recién podemos decir que ocupa un lugar en el espacio. Además, la materia está siempre en contacto con el ambiente que los rodea, ¿sí? Al estar en contacto, intercambia materia y también intercambia energía con el medio ambiente. Significa que la materia podríamos decir que es un sistema del tipo abierto. El año pasado algo estuvimos viendo de esto. Entonces, la materia decimos que se comporta como un sistema. Como un sistema material. Si una vez que decimos que ya se comporta como un sistema porque intercambia materia y energía, vamos a decir que es un sistema material. Así, por ejemplo, si yo pongo agua a hervir, ¿sí? Pongo la ollita, perdón el dibujo, si yo pongo una olla a calentar, ¿sí? va, a estar, va a estar intercambiando energía. ¿Qué energía va a estar intercambiando? La energía que le da el fuego. Esta energía está en forma de calor, ¿sí? Esa energía está en forma de calor. Y además intercambia materia con el ambiente. ¿Por qué vamos a decir que esta olla intercambia materia con el ambiente? Una vez que el agua empieza a hervir, ¿sí? Algo estuvimos hablando ya en clase de esto, empiezan a aparecer burbujitas que son agua en estado gaseoso y esas burbujas se desprenden en forma de vapor hacia el ambiente externo, ¿sí? Ese vapor de agua hace que nosotros podamos decir que estamos intercambiando también materia, que en este caso es el agua, ¿sí? Estamos intercambiando materia con el medio ambiente. Entonces, si intercambiamos energía e intercambiamos materia, vamos a decir que estamos hablando de un sistema material, ¿sí? Este, Dependiendo cómo sea esa relación con el medio ambiente, podemos encontrar diferentes estados de la materia. Los estados, algo deben haber visto seguramente en años anteriores, como en ciencias naturales, que son el estado sólido, líquido y gaseoso. Esos son los tres estados en los que podemos encontrar a la materia. Nosotros vamos a encarar este tema, pero desde el punto de vista de lo que es la energía cinética molecular. Y ojo, no se asusten cuando hablemos de este término. En realidad lo que estamos hablando es de las partículas que conforman a la materia, ¿sí? Por ejemplo el agua, cómo están sus moléculas y a su vez ya sabemos que la materia está compuesta por moléculas y la molécula es la unión de dos o más átomos. O sea que todas esas partículas más chiquitas que no podemos ver como moléculas y como átomos están en constante movimiento, ¿sí? Se mueven para un lado, se mueven para el otro y dependiendo cómo sea ese movimiento o cómo sean las fuerzas entre partículas, si se atraen, si se rechazan, dependiendo de cómo sea esa relación entre partículas, vamos a estar hablando
de lo que es la cinética molecular, ¿sí? Es cómo se mueven, si se repelen, si se atraen, la velocidad que puedan llegar a tener esas partículas. Entonces, así ya podemos ver, por ejemplo, que en el sólido, ¿sí? Que en el sólido van a predominar las fuerzas de atracción, ¿sí? Por eso el sólido nunca cambia su forma. Por ejemplo, tengo una vela acá, ¿sí? Una vela está en estado sólido, ¿sí? Significa que todas las partículas están muy unidas unas con otras y se atraen, ¿sí? Se atraen las partículas. Cuando se atraen, vamos a decir que si predominan las fuerzas de atracción, que estamos hablando de un estado sólido, ¿sí? Y así para cada uno de los estados. El estado líquido, ya lo van a ver en el apunte que les subí, van a predominar tanto las fuerzas de atracción como las de repulsión, ¿sí? La fuerza de repulsión significa que se rechazan unas partículas con otras, tienden a dispersarse, ¿sí? Como el humo, por ejemplo, cuando ustedes hacen el asado, el humo que sale por arriba de la parrilla siempre tiende a irse cada vez, a ocupar cada vez más volumen, más volumen, más volumen, hasta que se desvanece ese humo. Eso significa que las partículas de humo, o sea, las partículas de gas, están siempre rechazándose unas con otras. Predominan las fuerzas de repulsión entre partículas y por eso tienden a separarse. Eso pasa en el estado gaseoso, a diferencia del estado líquido. En cambio, en el estado líquido, las fuerzas de atracción y de repulsión van a ser iguales. Significa que en el líquido hay iguales fuerzas de atracción entre partículas como de repulsión, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con la teoría famosa que les dije recién de la energía cinética molecular. Dependiendo cómo es el comportamiento entre partículas, podemos hablar de distintos estados de la materia: sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Otro tema que les voy a comentar un poco, que está en el apunte, son propiedades que tienen los tres estados. ¿Qué propiedades tienen los sólidos? ¿Qué propiedades tienen los líquidos? ¿Y qué propiedades tienen los gases? ¿Sí? Les voy a nombrar ahora algunas, ¿sí? Como para que ustedes tengan un poco de idea. Tienen forma propia los sólidos. Los sólidos tienen forma propia. ¿Qué significa? Que ya tienen una estructura cristalina, ¿sí? De cómo están ubicadas unas partículas con otras. Así los sólidos, por ejemplo, esta vela, no cambia de forma. ¿Cuándo va a cambiar de forma esta vela? Si yo la caliento, ¿sí? y se derrite, seguramente la forma va a cambiar, pero cuando se derrita ya estamos hablando de un estado líquido. El estado sólido no cambia la forma, siempre tiene una misma forma. En el estado sólido van a predominar las fuerzas de atracción, ¿sí? El volumen, ¿sí?, que ocupa tampoco varía, siempre va a ser el mismo volumen. El sólido, otra de las cuestiones que tiene, es que no son compresibles. ¿Qué significa? Que no se puede comprimir, o son en realidad poco compresibles. Significa que cuando yo le aplique una presión, ¿sí?, para poder disminuir su volumen, o sea, achicarlo, voy a tener que hacer una presión muy grande para poder disminuir su volumen. Eso significa que va a ser poco compresible. Esto, a grandes rasgos, lo que son los sólidos, ¿sí? Después tenemos los líquidos, ¿sí? Los líquidos, vamos a decir, de que no tienen forma propia, sino que adquieren la forma del recipiente. Pero una cosa, su volumen no varía. Así, por ejemplo, fíjense, yo tengo agua. Acá tengo 200 mililitros de agua, ¿sí? 200 mililitros de agua que están en este recipiente. Y si yo los quiero pasar a este, que es más grande, ¿sí? Fíjense, ahí, lo voy a pasar a este otro recipiente y fíjense que el agua, ¿sí?, cambió su forma, porque adquiere ahora la forma de este recipiente, pero el volumen sigue siendo de 200 mililitros. ¿Qué significa esto? Que el volumen de los líquidos no varía, ¿sí?, porque no son compresibles, ni siquiera un poquito, no son compresibles los líquidos, pero sí adquieren distintas formas, ¿sí? ¿Qué formas? Las del recipiente que los contiene, ¿sí? Además, tienen la capacidad de fluir. ¿Qué significa de fluir? Si nosotros los pudiésemos ver de alguna forma, yo acá les tengo una resma de hojas, ¿sí?
¿Qué significa? Que si nosotros pudiésemos ver la parte más pequeña molecular del líquido, veríamos que las moléculas se agrupan como si fuesen en capas, ¿sí? Y esas capas se van deslizando unas sobre otras, ¿sí? Como una resma de hojas, y ahí empieza a fluir el líquido. Fíjense cómo si nosotros aplicamos una presión, empieza a fluir. Esa capacidad de fluir se puede ver como eso, como si fuesen capas, ¿sí? Y que se va deslizando el líquido una capa sobre otra, y así de esa manera fluye, ¿sí? Como el agua, que fluye, o como la pasta dental, cuando ustedes la apretan, que fluye, ¿sí? Eso significa fluir. Los líquidos tienen la capacidad de fluir. Y otra cosa con respecto a la energía cinética molecular, las fuerzas de atracción y de repulsión van a ser iguales. Existen la misma cantidad de fuerzas de atracción que de repulsión, ¿sí? Y ya vamos terminando con los gases. Los gases sí vamos a decir que no tienen forma propia, ¿sí? El volumen que ocupan tampoco es fijo, sino que va variando. Siempre el volumen que ocupan trata de ser el mayor volumen que puedan ocupar. Mientras mayor volumen mejor, ¿sí? Predominan entonces las fuerzas de repulsión, ¿sí? Los gases sí son compresibles, se pueden comprimir, ¿sí? Aplicando una presión. Así, por ejemplo, el gas metano, que es el gas que le ponemos a los autos en estaciones de GNC, ese gas está comprimido y podemos poner mucha cantidad de materia, una gran masa, ¿sí? De gas, gracias a que se puede comprimir. Significa que empezamos a acercar las moléculas con las otras y se comprimen, ¿sí? También tienen la capacidad, obviamente, los gases de fluir. Estas son propiedades generales de sólidos, de líquidos y de gases. Un poco también explicamos de cuál es el comportamiento molecular y ya con esto redondeamos. Les voy a subir una actividad para que hagan, y la próxima actividad ya hablaremos de lo que son los cambios de estado de la materia, ¿sí? Cómo se llaman los cambios para pasar de un estado a otro, de sólido a líquido, de líquido a gas, y así distintas alternativas. Bueno chicos, hasta pronto.